Hola, hacía rato no estaba aquí contigo para compartir sobre una enseñanza y que me ha llevado a estar muy atento más en las cosas que decía y de tener muy atentas. Y ahora lo que te traigo es mucho mejor, porque está en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Y esto me llamó mucho la atención, dice hagamos, no está diciendo hizo, hagamos. Y está hablando Dios, hagamos al hombre a imagen conforme nuestra semejanza. Y esto me llamó la atención. Primero hagamos, cosa que no ha hecho, sino que lo creó. Y dice el verso 27, creó Dios al hombre. Este crear es algo que él idealizó aquí en su mente, en su corazón. Macho y hembra los creó a imagen de Dios. Y esto me lleva a entender a imagen y semejanza de Dios. Que Dios lo que en su corazón creó primeramente, lo llevó a cabo. En el capítulo 2 de Génesis, creo que es el 5 o el 7, donde Dios formó al hombre y le dio aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Mira la acción que Dios tenía en su corazón lo que iba a hacer, pero primeramente lo planeó en su mente. Dice, y creó Dios al hombre, macho y hembra lo creó a su imagen, ya no a su semejanza. Primero denota algo, a su imagen. Dios, según lo que se ha visto, o aún si lo vemos antes, Dios creó los cielos y la tierra. Después dice, hágase la luz, y vio Dios que era, la tierra estaba en desorden. Cuando Dios dijo, creó Dios los cielos y la tierra, y hágase la luz, vio Dios. Una acción, crear y hacer. Son dos acciones. Lo que Él creó, lo hizo. Lo que Él creó, lo hizo. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios de vivos y muestra claramente, según la Escritura, que Dios es espíritu y también es vida. Ese espíritu es vida. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo hablo, espíritu son, vida son. De la importancia de entender, de prestar atención a la palabra profética, ¿sí?, que estamos escudriñando, de escuchar a Dios, de prestarle atención. ¿Y por qué Él dice que desechemos todo pensamiento? Todo pensamiento y prestarle atención a lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nos está hablando. Y que las cosas invisibles de Él se ven visibles ahora. Y presta atención y Dios en el capítulo 2 de Génesis, versículo 5 o 7 dice, y formó Dios al hombre. Formó Dios al hombre y dio aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Wow. Entonces, mira esto, qué maravilla. Primero creó en su mente y lo hizo, lo puso por obra. Y vio Dios que era bueno y agradable. Lo hizo a imagen, vida. Formó al hombre del polvo y sopló en su nariz y fue el hombre alma viviente. Vida. Entonces, esto muestra claramente, hay un texto en la Biblia que dice claramente en cuanto a lo que el Señor quiere hacer
eh, que dice, cuando uno muere, el aliento de vida vuelve a Dios y el hombre que es polvo, al polvo vuelve. Entonces, esto es importante entenderlo. Y Dios y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y fue el hombre alma viviente. A imagen de Dios. Ya lo va a hacer a su semejanza ahora, cuando coloca al hombre en el huerto y le da un mandamiento. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, que está en medio del huerto comerás, porque el día que de él comas morirás. Ahí lo iba a hacer. Mira que él está dándole al hombre una visión de que no debe comer de ese árbol, y la comisión del hombre era llevar a cabo esa palabra. La importancia de entender a Dios y de escucharle a Él y prestar toda la atención que Él está hablando. En cuanto a esta palabra maravillosa de Él, que Él lo hace todo visible para que no hayan excusas, es que el hombre estuvo en el trabajo colocándole los nombres a los animales, y la esposa estaba. Fíjate que en lo que Dios dijo que iba a crear también a la mujer, cómo hizo dormir a Adán y de sus costillas sacó la mujer. Son hechos. Él creó algo acá y después lo hizo hechos. Esto es semejanza. Entonces lleva al hombre al huerto y le da el mandamiento, y el hombre ¿qué hace? ¿Dónde está la mujer? La mujer es persuadida. Dios crea a la serpiente, también a Satanás lo creó y lo puso allá en el medio del huerto para hacer al hombre a su semejanza. El hombre debía, Adán debía obedecer lo que Dios dice, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comer. Entonces, la importancia de que Adán no se hizo a semejanza de Dios. Adán no se hizo a semejanza porque no obró en conformidad e hizo como la mujer le dio que comiera. ¿Y qué hizo Dios? Resumiendo las cosas, los echó a los tres. Y tanto Adán como Eva fueron entregadas para Satanás, porque ellos fueron hechos a la semejanza de Satanás. Por eso es que la Escritura dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Figúrate tú eso. Entender lo que Dios está revelando. Y mira, para resumir un poco más, Dios hace otra cosa mucho más maravillosa, porque sabe que su creación esta que ya se perdió por seguir. Por eso es que dice, así como el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y todos somos nacidos en pecado, engendrados en pecado. Y era necesario una promesa, un salvador, y Dios lo muestra. Cuando echa a Adán, ¿lo mandó desnudo? No, los vistió. Eso sacrificó un animal. Y los vistió, los revistió para que no vieran su desnudez. Todo lo hace Dios. Todo. No hay nada fuera de Dios que Dios no haya hecho. Lo hizo todo Dios. Cumpliendo la promesa, Dios envía a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y su Hijo, viendo la visión, mira esto, viendo la visión que le muestra el Padre de lo que tenía que hacer, en comisión lo hace en hecho. La palabra se hace una. La palabra dada, el mandato y los hechos se hacen una. Se hacen una. Ojalá entiendas esto. Para entender cuando Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos.
que el Padre le mostró la visión, le mostró de lo que debía hacer y Jesús hizo. Pero mira lo que hizo Jesús, primeramente, que nació en la carne bajo la ley, sin pecado, o sea, la figura del primer hombre, Adán, sin pecado, pero bajo la ley. Y él se sometió a esa ley. Y después que se bautizó, dijo que era el bautismo de Juan el Bautista, la cual predicaba arrepentido y bautícese. Para Jesús era una justicia. Y Jesús, cumpliendo esa justicia, desciende el Espíritu Santo y le engendra su simiente. Esta simiente lleva a Jesús a ser hijo. Le lleva a ser hijo, como lo dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y comienza con la primera persona, Jesús. Porque Dios escogió a Jesús. Escogió a María, escogió a José. A María para que le engendrara a su hijo. Porque venía de la simiente de reyes a Jesús. Y Jesús, después que se bautizó, descendió el Espíritu Santo y le fue engendrada la simiente. Y Jesús vio, se apartó para ayunar 40 días y 40 noches, mientras tanto se alimentaba la palabra, y vio la visión y su comisión. Y su comisión son los hechos en la cual él tenía que hacer, pero era necesario el Espíritu Santo en su vida para obrar en conformidad a la voluntad de Dios. Y lo hizo hijo. Por eso Jesús aprendió a llevar su cruz. Lo hizo hijo. Lo hizo hijo como lo dice la Escritura. Tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. La simiente hizo hijo a Jesús, que le enseñó a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa acción de Jesús de dar su vida por nosotros, no solamente por Israel, sino también por los gentiles, donde los gentiles son muchas naciones, a la cual la Escritura llama gentiles. Y esa acción de Jesús es que tomó los pecados tanto de los judíos de Israel como de los gentiles y recibió todo el castigo del Padre. Todo el castigo de Dios lo recibió él. Él fue llevado ante Pilatos y no se defendió. Recibió el castigo, fue abofeteado y no se quejó. No dijo un ay, o sea, no se quejó. Porque su comisión era recibir, porque él había visto la visión de que él iba a ser escogido para la palabra y la acción se hacen una, semejante a Dios. Por eso dice, vivimos su gloria, gloria como del unigénito. Es la maravilla de ver que su palabra, si yo soy hijo, entonces su palabra tiene que hacerse un hecho en mi vida. No es para después, es ya. Así como Dios dijo, hágase, y se hizo inmediatamente. Jesús vio e hizo inmediatamente. No esperó mucho tiempo, hizo. En nosotros es muy diferente las cosas. Pero miremos lo que hizo Jesús. Se dio, pero recibió del Padre para poder ser hijo, ser hecho hijo. Y eso lleva un proceso, o una transición, o una transfiguración de lo carnal hacia lo espiritual, de las tinieblas hacia la luz. La Escritura habla de ello todo en 1 Juan. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Y la manera de que Jesús, al perdonar, o Jesucristo, o Cristo más bien, perdonar los pecados de todo el mundo, dice, no se volvió a acordar de ellos, sino que lo echó en la mar. Quiere decir, quitar es borrar. Nos hizo nuevamente, nos hizo al mundo entero, tanto a Israel como a los gentiles, los hizo nuevos, sin pecado, porque el único que podía ser
nuevas todas las cosas, es Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Quién puede discutir con eso? ¿Quién? No hay nadie. Hizo todo nuevo y pone un nuevo mandamiento. Cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si crees en el nombre de su Hijo Jesucristo, que hizo todo esto, que Dios hizo todo esto, y es simplemente que si le crees a Dios, obrarás en conformidad, porque Dios Jesucristo te bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a descender y te va a engendrar su simiente para hacerte hijo, porque Él es el único que puede hacerte hijo. Recuerda que tú eres carne, tu corazón, tienes una naturaleza caída y tu corazón es de continuo al mal. Por eso necesitaba esa vida en ti que te lleva a ser hijo de Dios, en donde tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios y hacerte uno con Dios o uno con Cristo. Porque Dios habla a través de su Hijo, o sea, a través de Cristo, que es la cabeza del cuerpo, su iglesia, y que ese cuerpo tiene muchos miembros. Y somos su iglesia, templo del Espíritu Santo, que si escuchamos la voz del Padre para orar, escucha la voz y obra. Pero esto requiere disciplina, por eso es que Él dice y la Escritura lo muestra, porque Dios al que ama castiga, azota a todo aquel que recibe por hijo. Hoy te quería mostrar esto y que anoche fui y prediqué. Qué rico volver a predicar la palabra de Dios a las 4 esquinas con un micrófono. Eso fue bueno para mí, fue rico, fue gratificante, pero era simplemente llevar el mensaje. Pero esto que te estoy dando es lo que el Señor me está mostrando ahora, que si verdaderamente Él te va a llevar a ser hijo, que aunque seas esposa, eres hija, no se te olvide esto, que aunque eres esposo, eres hijo, aunque eres pastor, eres hijo, no se te olvide esto. Y que aunque seas hijo, sigue siendo hijo. No se te olvide esto. Es maravilloso y quería compartir esto hermoso contigo. Que Dios es el que hace todo y no hay excusa porque Él las hizo visibles. Por eso las hace visibles. Dios hizo, Dios hizo. Dios creó y Dios hizo. Dios habló, tenía simplemente que hacer. Simplemente. Dios te quita el pecado, te hace nuevo sin pecado, pero te da un mandamiento para que lo obres. Si no lo haces, te condenas solito. Tú solo te condenas. Si lo haces, Dios te va a hacer hijo. Por Cristo, porque Él te va a engendrar su simiente, quien te va a llevar a ser hijo. No es que ya eres hijo, para Dios ya eres su hijo, pero vas a sufrir el proceso, el molimiento de que te va a ser hijo para que tú aprendas a escuchar la voz de Él y sepas andar tranquilamente, en paz. Ya no le pedirás, ya trabajarás. Esto es lo maravilloso de Dios y esto que quería compartir contigo hoy. Que la paz de Cristo sea contigo y si alguna duda, pues tienes mi teléfono y con mucho gusto. Que la paz de Cristo sea contigo.